Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con las alumnas del nivel 3 de idioma, del curso de idioma mandarín, el tema 5.2 que podrán encontrar en su guía de adecuación curricular número 4. En esta ocasión entonces nos toca cubrir el tema de uso de she y de para indicar la pertenencia. Entonces, como se podrán haber dado cuenta ustedes en la guía, si es que ya tuvieron la oportunidad de leerla, en este tema vamos a hacer uso de varios temas que hemos visto anteriormente. Entonces, realmente aquí vamos a notar una integración de temas gramaticales. Entonces, por eso es que constantemente yo les digo que es importante que sigamos repasando, sigamos tratando de hacer uso de todos los temas que hemos visto anteriormente, porque eventualmente nos van a servir para otros temas gramaticales también. Y aquí justamente lo vamos a lograr ver. Entonces, como ya habíamos hablado también, esto es algo que ustedes ya saben bastante bien, es la partícula de. La utilizamos ya en varios tipos de oraciones. Es una partícula, como ustedes saben, muy útil, muy versátil. Y esto se debe a que no la vamos a notar, mejor dicho, que no la vamos a estar utilizando solo como la habíamos visto anteriormente en el tema de mi familia, sino que le podemos dar varios usos gramaticales. Y aquí entonces vamos a ver ejemplos muy claros. En este tema en particular, vamos entonces también a aplicar el indicador de pregunta she, que como ustedes se podrán recordar, significa quién. ¿Okay? Entonces acá también la importancia de estar repasando vocabulario también. Asimismo, debemos recordarnos que el indicador de partícula de, como bien lo dijimos, ya nos indica pertenencia, es decir, cuando lo pongo después de un pronombre personal, cuando lo estoy conjugando, si lo queremos ver de esa forma, con un pronombre personal, indica a que algún objeto pertenece a alguien. Entonces, en esta ocasión, al combinarlo con el indicador de pregunta she, el resultado que vamos a obtener es poder preguntar de quién. Es decir, en este tipo de oraciones vamos a poder preguntar de quién es algún objeto o a quién pertenece algún objeto de los que hemos visto en el vocabulario del tema 5.1. Como ustedes podrán ver ahí en ese vocabulario, ustedes tenían varias palabras, como por ejemplo tenían taza, tenían casa, tenían teléfono celular, computadora, lentes, billetera, motocicleta y así una variedad de vocabulario. Entonces vamos a nosotras estar conjugando estos dos para poder preguntar de quién es alguno de esos objetos que aprendimos en el vocabulario del tema 5.1. Asimismo, un tercer tema que estamos integrando acá, entonces podríamos decir que el primer tema que estamos integrando es el de la partícula de. El segundo sería el uso del indicador de pregunta she. Y el tercer tema que vamos a estar integrando en esta fórmula gramatical son 这个 y 那个. Entonces, este tema realmente ya lo vimos muchísimo antes y por lo tanto les recomiendo, si no se recuerdan muy bien de este tema, que la verdad es un tema bastante fácil, son adjetivos demostrativos. 这个, como podrán recordar, significa este y 那个 significa ese, ¿ok? Por lo tanto, en este mismo canal ustedes pueden buscar el video donde explico el uso de estos dos adjetivos demostrativos por si ustedes aún tienen alguna duda. Pasando entonces al siguiente, con la formulación de la pregunta, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, ¿verdad? Súper importante en la formulación de la pregunta, como ya sabemos, necesitamos entonces un indicador de pregunta. Recordémonos que en mandarín no utilizamos los signos de interrogación y tampoco hacemos el cambio de tono que hacemos en español, ¿verdad? En español, por ejemplo, si es una oración normal, decimos ¿quieres café? Pero si es una pregunta, cambiamos el tono, ¿verdad? Entonces decimos ¿quieres café? ¿Sí? Eso no se da en el idioma mandarín.
súper delicado, entonces hacer un cambio, por ejemplo, en el uso de los tonos, estaríamos tal vez cambiando totalmente la palabra que estamos diciendo. Por lo tanto, en mandarín lo que utilizamos son indicadores de pregunta, que como bien su nombre lo describe, son palabras que me ayudan a indicar que la oración que estoy haciendo es de hecho una pregunta. En este caso, entonces, también lo vamos a conjugar con la partícula de pertenencia de y ahorita vamos a ver cómo se va a dar. En cada uno de estos cuadros gramaticales yo les puse dos ejemplos. Primero, para que pudieran ver el distinto uso del adjetivo demostrativo, aunque yo la verdad creo que con esto no tienen mayor problema. Como lo dije anteriormente, es un tema sumamente fácil, es únicamente de saber que 这个 se utiliza con objetos que tengo cerca o a una distancia próxima, mientras que 那个 lo utilizo para objetos que tengo a una distancia mayor, ¿verdad? Entonces, tal y como su nombre lo describe, son adjetivos demostrativos. Entonces, en la primera parte de la oración, que podríamos decir que es nuestro sujeto, voy a indicar de qué estoy hablando. Entonces, realmente, como se pueden dar cuenta acá, tengo en esta primera 汽车, que significa automóvil. Y en la segunda tengo 钱包, que significa billetera. Entonces, como se dan cuenta, acá queda bastante especificado de qué es o de quién es que yo estoy hablando en la oración. Es un sustantivo, ¿verdad? Por lo tanto, yo acá les coloqué entre paréntesis y acá tienen indicado el objeto del cual estoy hablando en la oración. Para hacerlo entonces más específico, vamos a estar haciendo uso de los adjetivos demostrativos, ¿verdad? Que como ustedes bien saben, pueden ser de bastante uso, ya que podríamos, por lo tanto, tener varios autos, pero con el adjetivo demostrativo, entonces nos ayudamos a especificar que estoy hablando de este auto, ¿verdad? Entonces, acá, como lo pueden notar, ya entonces yo indiqué de qué estoy hablando en la oración. En el ejemplo A, entonces, estoy hablando de este automóvil. Vamos con la segunda parte de la pregunta. Y acá, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? Puedo averiguar muchas cosas sobre esto, ¿verdad? Podría averiguar de qué color es, de qué tamaño es, puedo averiguar dónde está, pero específicamente entonces nosotros sabemos que queremos averiguar de quién es. Para esto entonces es que voy a hacer uso del indicador de pregunta, ¿verdad? Y del indicador de pertenencia, ¿ok? Recordémonos bastante esto en estas oraciones y ahorita en un siguiente ejemplo que les voy a dar es de suma importancia porque el hecho de que esto me llegue a faltar en la oración cambia totalmente el significado, ¿sí? Si yo le quito el indicador de pertenencia, aunque tenga mi indicador de pregunta谁, ya no estoy entonces preguntando a quién pertenece, sino que estoy preguntando quién es. Recordémonos que este indicador de pertenencia por sí solo únicamente significa de quién. No está indicando una pertenencia como tal, ¿ok? Entonces, solo indica quién, ¿ok? No está indicando una pertenencia como tal, es decir, no está completando al 100% el decir de quién, ¿ok? Únicamente este por sí solo, efectivamente, solo cubre esto, ¿ok? ¿Quién? ¿Ok? Recordémonos que no debemos confundir un indicador de pregunta con una partícula de pertenencia, ¿ok? En algunas ocasiones, tal vez ustedes podrán pensar que debido a que las dos son partículas, pues ya como que se da por entendido que estoy preguntando de quién es, ¿ok? Pero no nos olvidemos que realmente cada una de las palabras únicamente tiene un significado, ¿verdad? Entonces, no se va a dar por entendido si únicamente utilizo el indicador de pregunta que quiero saber de quién es, ¿ok? Entonces, debo, por ende, agregar a este indicador de pregunta la partícula de pertenencia de para poder indicar que quiero saber de quién es, ¿ok? Entonces, ya acá,
con el uso de estos dos, con la conjugación de estos dos, ya puedo entonces saber que quiero averiguar de quién es el objeto del cual estoy hablando en la primera parte de la pregunta. Asimismo, entonces, voy a hacer uso del verbo sure, que ya es un verbo que yo creo que ustedes ya están bastante familiarizadas. Ya se dieron cuenta también que es un verbo muy versátil. Lo hemos utilizado en varios tipos de oraciones y en varios tipos de preguntas. Y ustedes ya saben entonces que el verbo es el que me ayuda a conectar entonces esta primera parte de la oración, de quién es que estoy hablando, de qué es lo que estoy tratando de averiguar información, lo conecta entonces con cuál es el tipo de información que quiero averiguar sobre esto, ¿ok? Entonces, verbo sure, como ustedes bien recordarán, es el verbo ser, ¿ok? Entonces, 这个汽车是谁的? Este automóvil es de quién, ¿ok? O quién de, ¿verdad? Porque como podemos ver, prácticamente está al revés en mandarín, ¿verdad? Bastante importante eso. No tratemos de traducir las oraciones de español a mandarín, porque entonces no nos va a quedar bien, ¿ok? Recordémonos que ya sabemos, cada idioma tiene sus propias reglas gramaticales y por lo tanto debo seguir el orden que se me está indicando en este cuadro gramatical. Ustedes ya bien saben, no solo me indica qué son los elementos que necesito, sino que también me indica cuál es el orden que debo seguir de estos elementos, ¿ok? Vamos con el segundo ejemplo. Acá entonces estamos haciendo uso del adjetivo demostrativo 那个 y acá el objeto ha cambiado. 钱包, que significa billetera, ¿ok? 那个钱包是谁的? ¿Ok? Y acá nuevamente, ¿verdad? Podemos notar, estamos haciendo uso de la partícula de pertenencia, ¿ok? Porque si solo me quedo hasta acá al indicador de pregunta, lo que estaría diciendo realmente es ¿quién es esta billetera? ¿Ok? Que si se dan cuenta ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo pregunte quién es a que pregunte de quién es, ¿verdad? Entonces, bastante ojo con esto, que no se nos olvide el indicador de pertenencia. Esa billetera es quién de, o de quién es esa billetera, ¿ok? Tal y como lo pueden ir ustedes verificando aquí, yo les coloqué en la tabla el significado en español, pero nuevamente insisto, ¿ok? No es para que ustedes lo tomen como que tienen que hacer una traducción del idioma español al idioma mandarín, sino que solo para que ustedes despejen cualquier duda en cuanto al significado, pero es necesario que ustedes puedan comprender cuál es la función que cumple cada uno de estos elementos y cuál es el orden que cumple cada uno de estos. Vamos entonces ahora. Antes de pasar al tipo de respuesta, les había colocado yo también en su guía una nota importante en cuanto a esta gramática. Entonces, en su nota dice, tanto en la pregunta como en la respuesta, el objeto, es decir, el sustantivo que en el ejemplo anterior habíamos mencionado automóvil y billetera, del cual se está hablando en el sujeto, ¿verdad? Como lo pueden ustedes notar acá, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué era quien queríamos saber información? Del automóvil y de la billetera, ¿verdad? De esos dos. Entonces, continuamos acá con la información de esto. Puede colocarse después de la partícula del indicador de pertenencia y el significado no se verá afectado. Acá lo voy a explicar con estos ejemplos. Es decir, que la pregunta puede quedar como 这个是谁的汽车? Y la respuesta, por lo tanto, entonces quedaría 这个是我的汽车. Este fue el formato que utilizamos en el tema 5.2, pero bastante ojo de la guía anterior, de la guía de adecuación curricular número 3, ¿ok? El formato cambiaba un poquito, pero en esta ocasión, para este tipo de gramática,
con la finalidad de poder tener una versatilidad gramatical, porque realmente cualquiera de estas dos fórmulas gramaticales podemos notar. No es que alguna de estas dos fórmulas sea la que más se usa. La verdad es que cualquiera de las dos se puede utilizar de igual forma. Entonces, para este tema en la guía 4, por eso vamos a utilizar el formato que les presenté en los cuadros gramaticales. ¿A qué me refiero con el cambio de orden en cuanto a si está después de la partícula the o antes? Si ustedes bien recuerdan, entonces en su guía de adecuación curricular número 3, en el tema 5.2, habíamos aprendido a decir ella es mi mamá, o mi mamá, mejor dicho, perdón, y mi hermano. Si se dan cuenta, entonces ustedes en estos casos tenemos acá la partícula de pertenencia que está modificando al pronombre personal. Entonces, what the, ustedes ya recuerdan bien, significa mi, ¿verdad? What the mama, mi mamá. Y acá, mamá es el objeto, ¿verdad? Es el sustantivo del cual estamos hablando en esta oración. Igual sucede con el ejemplo de acá abajo. What the gug, ¿ok? Mi mamá, mi hermano. Acá entonces, si lo pusiéramos en este mismo formato con el vocabulario que estamos utilizando actualmente, podemos notar entonces acá nuevamente, ¿verdad? Me queda el what the, el indicador de pertenencia, y el objeto, es decir, el sustantivo. Si se dan cuenta, esto está acá y este otro es el que está de este lado, ¿ok? Esto es lo que habíamos trabajado entonces en el tema 5.2 de la guía de adecuación curricular número 3. Acá, en esta guía número 4, estamos cambiando el orden. Y ahorita creo que lo van a lograr ver muy claro. Anteriormente, ustedes tenían indicador de pertenencia y objeto, ¿sí? Nuevamente, acá en el segundo ejemplo, indicador de pertenencia y objeto que estaba acá. En esta guía número 4, ¿okay? En la guía de adecuación curricular número 4, estamos utilizando el formato al revés. El objeto ahora va a ir primero y el indicador de pertenencia va a ir de último, ¿ok? Entonces, si bien recuerdan ahorita en la pregunta, teníamos entonces el objeto, era este, y el indicador de pertenencia entonces quedaba acá, shade. Como esta es la pregunta, no tenemos entonces aún a quién es que pertenece, ¿verdad? Sino que como es una pregunta, en vez de un pronombre personal, tenemos el indicador de pregunta, ¿verdad? Y en la respuesta, por lo tanto, entonces también se le da vuelta, ¿sí? Notemos entonces que nuevamente tengo el objeto acá de primero y el indicador de pertenencia está quedando de último. No se altera en nada el significado. Tanto esta pregunta como esta pregunta tienen el mismo significado, y esta respuesta tienen el mismo significado. ¿Qué es lo que está cambiando? Que acá estoy hablando de último del objeto. Por decirlo así, es como que hubiera separado el sujeto de la oración, porque acá estoy indicando con estoy indicando pero no estoy completando qué, ¿sí? No estoy indicando esta manzana, este carro, este libro, solo estoy indicando este es mi carro, ¿ok? Entonces, prácticamente es como que la primera parte del sujeto quedó acá y la segunda parte del sujeto quedó acá. ¿Qué es lo que está cambiando en el patrón que estamos utilizando en esta guía de adecuación número 4? Es que el sujeto me quedó todo junto. Es decir, no separé este sujeto, ¿ok? No pasé yo este sujeto aquí ni acá, sino que todo lo estoy dejando entonces junto, tal y como lo pueden notar acá, ¿ok? Vamos entonces ahora con
la primera opción que tenemos para poder formular la respuesta, ¿ok? Utilizando the. En la primera opción, nuevamente, entonces, tenemos el sujeto y el predicado. Y acá quisiera mencionar algo. Voy a regresar acá para que ustedes puedan ver bastante claro el ejemplo. Si se dan cuenta ustedes acá, tal y como iba el orden de la pregunta, va el orden de la respuesta. Acá en esta, entonces, teníamos el indicador de pertenencia primero y luego el objeto. Y es donde habíamos separado el sujeto de la oración, el adjetivo demostrativo acá y el objeto, es decir, el sustantivo al final. Por lo tanto, en la respuesta me queda exactamente igual, ¿ok? Entonces, adjetivo demostrativo, adjetivo demostrativo. Verbo, tengo el verbo acá. Acá estaba mi pregunta indicando preguntando, la pertenencia y por lo tanto aquí indicaba la respuesta. ¿De quién es? Es mía, ¿ok? Y el objeto del cual había hablado, aquí está entonces, o del cual había preguntado, a quién pertenecía, acá está entonces mencionado el objeto. En este otro formato que estamos utilizando en esta guía, si se dan cuenta, también entonces, como cambiamos el orden de la pregunta, cambia entonces el orden de la respuesta, ¿sí? Adjetivo demostrativo, el objeto, verbo, la pregunta, la respuesta, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso. Lo más lógico sería que si mi pregunta está escrita en este orden, mi respuesta debe estar entonces en el mismo orden. Realmente, si ustedes lo desean, podrían hacer, digamos, esta pregunta y dar esta respuesta. Porque como bien lo dijimos, no altera nada. La respuesta al final de cuentas es lo mismo. Pero lo más lógico sería que si voy a hacer una pregunta en este orden, la respuesta la voy a dar en el mismo orden. Y la verdad eso nos facilita bastante, ¿verdad? Entonces, para este tema de la guía de adecuación curricular número 4, vamos a estar utilizando el mismo orden en la pregunta y en la respuesta, ¿ok? Entonces, nuevamente regresando acá, tengo el sujeto. ¿De qué estoy hablando? Sobre qué era el objeto que yo había hecho la pregunta. Entonces, acá nuevamente, 这个汽车, ¿ok? Este automóvil, sure. Y acá ya paso entonces a la respuesta, ¿verdad? Entonces recordémonos que donde originalmente estaba la pregunta, que era acá donde estaba el indicador de pregunta, ahora entonces va a estar la respuesta. Nunca me debo olvidar tampoco del verbo, ¿ok? 这个汽车是我的. Entonces, como bien ustedes ya saben, en este caso, el indicador de pertenencia está modificando a este pronombre personal, ¿verdad? Entonces, al yo tener estos dos, ya entonces sé que significa mío, ¿ok? Este automóvil es mío, ¿ok? Ejemplo B. 那个钱包是阿姨的, ¿ok? Ahí, como bien podrán ustedes recordar, significa tía, ¿ok? Y bastante atención con esto acá, por favor. De la tía, ¿ok? Esa billetera es de la tía, ¿ok? No estoy especificando acá de quién es la tía, ¿sí? Solo estoy diciendo de la tía. Y más adelante, cuando les presente la opción 2 de respuesta, van a lograr ustedes darse cuenta por qué tiene tanta importancia esto, ¿ok? Vamos entonces ahora con esta excepción gramatical, Ok. Excepción gramatical, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones ustedes van a querer
indicar o expresar que el objeto pertenece a alguien que tiene algún tipo de relación con ustedes o que es algo de ustedes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga la maestra a mi maestra. Cuando yo digo la maestra, solo estoy indicando es una maestra, pero no necesariamente estoy diciendo que es mi maestra, ¿sí? Entonces, yo acá les mencionaba en la guía algunos ejemplos. Tienen tu mamá, tu hermana, etcétera, o mi mamá, mi hermana, o alguien que es algo de ustedes. Por ejemplo, tu doctor, tu maestra, tu amigo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, podríamos tomar esto de ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga el amigo, no sabemos de quién es el amigo, es simplemente un amigo, es el amigo de alguien, pero no sabemos de quién. Pero si yo indico mi amigo, al menos en mandarín, ¿verdad? Estoy indicando que ese amigo es mío, ¿verdad? Entonces, en estos casos hay una excepción gramatical, ¿sí? O sea, es decir, algo que nos permite hacer un cambio, y en este caso es en cuanto al caso omiso del uso doble de la partícula de pertenencia de. Y ahorita van a ver por qué. Si nosotros quisiéramos decir en mandarín es de mi mamá, realmente deberíamos de hacer un uso doble de la partícula de pertenencia. ¿Por qué? Porque mi mamá en mandarín se dice 我的妈妈, ¿ok? 我的es mi. Recordémonos que en este caso la partícula de pertenencia está modificando al pronombre personal 我, que significa yo. Entonces ya estos dos conjugados ya no significa yo, ¿verdad? Ya significa mi, ¿ok? 我的妈妈, mi mamá. Pero recordémonos que realmente lo que queríamos expresar desde un inicio es que es de mi mamá. Yo no quiero decir ella es mi mamá. Quiero decir ese objeto pertenece a mi mamá. Ese objeto es de mi mamá. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, realmente deberíamos agregar otro de. ¿Ok? ¿De quién es la mamá? Es mi mamá. ¿De quién es el objeto en cuestión? Es de mi mamá. Por lo tanto, aquí tengo una partícula de pertenencia, 我的, mi mamá, y luego mamá de, 我的妈妈的, ¿ok? ¿A quién pertenece el objeto entonces? Pertenece a mi mamá, ¿ok? Si se dan cuenta entonces, acá tengo dos partículas de pertenencia. Tengo esta primera y esta segunda. La primera está modificando a este pronombre personal, 我的, mi, y la segunda está modificando a mamá, ¿ok? Con eso entonces yo ya di a entender que pertenece a mi mamá. Diferente fuera que yo solo dijera pertenece a la mamá, ¿sí? En ese caso yo no estoy diciendo que esa mamá es mi mamá. Solo estoy diciendo pertenece a la mamá, ¿ok? En ese caso, sí, entonces solo nos quedaría así, mamá de, ¿ok? Pero si yo quiero indicar que es de mi mamá, por eso lleva acá 我的妈妈的. Entonces, ¿qué nos dice esta excepción? La regla gramatical presenta una excepción para estos casos, en donde es permitido eliminar el primer de que aparece en la oración. Por lo tanto, ya no tendríamos nosotros los dos indicadores de pertenencia, sino que la regla nos permite deshacernos de uno. Por lo tanto, la oración quedaría 我妈妈的, ¿ok? Mi mamá y acá la pertenencia. ¿A quién pertenece? Bastante ojo con eso. No está modificando a 我, no me está modificando a mí. Está modificando a mamá. Entonces, por esto yo sé que el objeto en cuestión pertenece a mamá. ¿Qué es lo que sucede?
la mamá es mi mamá, ¿sí? Pero el objeto pertenece a ella. El objeto no me pertenece a mí. El objeto pertenece a mi mamá. Asimismo, para expresar, por ejemplo, es de mi amigo, entonces no sería necesario tampoco el uso doble de la partícula de pertenencia. 我的朋友的, ¿sí? Sino que la regla entonces me dice, puedo eliminar este de acá y por lo tanto, entonces, la oración nos quedaría así. 我朋友的, ¿ok? De mi amigo, ¿ok? Ya se da entonces por entendido y gracias a esta excepción gramatical, se da por entendido que este amigo pertenece a mí y el objeto pertenece a mi amigo, ¿ok? Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes puedan ver más claro acá. Tenemos entonces, digamos que estas son ustedes y está este perrito y tienen a su amigo. ¿De quién es el perrito? ¿Ok? El perrito es de su amigo. El perrito no es de ustedes, ¿ok? Digamos que ustedes, su amiguito vino y les pidió que por favor le cuidaran al perrito, ¿sí? Entonces, para esto, ustedes bien recordarán en el vocabulario, ustedes tenían la palabra perro, go, ¿ok? Y acá podríamos tener 4 posibilidades en cuanto a la respuesta, ¿ok? Y ahorita van a notar cómo es que varían drásticamente dependiendo del uso de la partícula de pertenencia, ¿ok? Entonces, la pregunta en general, si a ustedes les dicen, ¿de quién es ese perrito? ¿Sí? 这个狗是谁的? ¿Ok? ¿De quién es este perro? ¿Sí? Y acá bastante ojo. Recuerdan que anteriormente en la pregunta yo les mencioné que el hecho de que esta partícula de pertenencia me hiciera falta en la oración altera drásticamente el significado. Si yo quito esa partícula de pertenencia, entonces no estoy preguntando de quién es el perrito, sino que estoy preguntando quién es el perro. ¿Ok? Entonces son 2 cosas muy distintas. Y únicamente quitamos un carácter. Entonces acá lo que queremos averiguar no es quién es el perro, queremos averiguar de quién es el perro, ¿sí? Y las 4 posibles respuestas, 这个狗是我的朋友，这个狗是我朋友，这个狗是我的朋友的。这个狗是我朋友的. ¿Qué fue lo que varió? Si se pueden dar cuenta, entonces tenemos estas 2 primeras preguntas que las vamos a poner juntas y estas 2 primeras preguntas, ¿ok? Acá, en esta primera, yo utilicé la partícula de pertenencia que está modificando al pronombre personal 我. Entonces sabemos que esto significa 我的, significa mi o mío, ¿sí? ¿Qué fue el error acá? El error es que no se incluyó la partícula de pertenencia de acá al final. Entonces, por lo tanto, no se está indicando que el perro es de mi amigo, ¿sí? Acá, cierto, tengo la palabra 朋友 que significa amigo, pero nunca indiqué la pertenencia sobre mi amigo. ¿Sobre qué indiqué la pertenencia? Indiqué la pertenencia de que este amigo es mío. ¿Qué fue lo que dije entonces? 这个狗是我的朋友. Este perro es mi amigo. ¿Ok? Pero no estoy diciendo que es de mi amigo. ¿Por qué? Porque no le puse la pertenencia a mi amigo, ¿sí? Solo dije que este es mi amigo. El amigo es mío, ¿sí? ¿Quién es el amigo? El perro, por lo que se da a entender en la oración, ¿verdad? Porque no la completé. Vamos con la segunda. Acá nuevamente ustedes podrían decir, no, pero es que la regla de excepción decía que se puede omitir
la partícula de pertenencia cuando es que hay alguna relación. Sí, pero en este caso sería totalmente incorrecto porque en ninguno de los momentos entonces yo incluí la partícula de pertenencia. Y nuevamente entonces esta oración terminaría significando este perro es mi amigo, ¿ok? No ha cambiado nada, ¿sí? Aún digamos que la oración no está incorrecta. Lo que pasa es que la oración no me está respondiendo a la pregunta que yo quería hacer. Recuerden que yo no estoy preguntando quién es el perro. Yo estoy preguntando de quién es el perro. Y acá, si se dan cuenta, no estoy respondiendo a esa pregunta. Yo acá puede hacer que el perro sea mi amigo, ¿sí? Pero no estoy diciendo de quién es, ¿sí? Entonces, ahí si se dan cuenta ya cambió totalmente el sentido de la oración. Vamos entonces con la tercera opción de la respuesta. 这个狗是我的朋友的, ¿ok? Y acá, perdón, se movió un poquito, no se logra ver bien, pero acá está la partícula de pertenencia de, ¿ok? Gracias a eso, entonces yo ya sé que, como lo pueden notar acá, la primera partícula de pertenencia está modificando al pronombre personal 我, entonces mío, 朋友的. Por lo tanto, esta segunda partícula de pertenencia está modificando a la palabra 朋友, que como ustedes recuerdan significa amigo. Por lo tanto, el objeto en cuestión, que en este caso era el perro, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a mí o pertenece a mi amigo? Pertenece a mi amigo. ¿Cómo lo sé? Porque aquí me lo está indicando esta segunda partícula de pertenencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿El amigo de quién es? ¿Es mi amigo? Sí, es mi amigo. Entonces, por eso estoy utilizando 我的. ¿El perro de quién es? Es de mi amigo. Por lo tanto, nuevamente el uso o el doble uso de la partícula de pertenencia. Aplicamos entonces ahora la regla de excepción gramatical, ¿sí? Que habíamos visto en la diapositiva anterior, que era lo que decía cuando nos topemos con doble uso de partícula de pertenencia. Esta regla dice que puedo entonces omitir la primer partícula, ¿ok? Ya sabemos entonces que este amigo es mi amigo, por lo tanto, esta partícula la puedo omitir. Y como se darán cuenta, aquí abajo, ¿sí? Ya no tengo la partícula de pertenencia acá, la primera, ¿ok? 这个狗是我朋友的, ¿ok? Pero ojo, que ese fue el error que se cometió en esta de aquí abajo. Aquí abajo se habían eliminado todos por completo. Entonces, la oración había cambiado totalmente. Este perro es mi amigo. Nunca dije que este perro era de mi amigo, ¿sí? Acá se está haciendo correctamente. Entonces, debido a que sí conservé la segunda partícula de pertenencia, claramente se puede notar entonces que el amigo es mío. Y el objeto del cual estábamos en cuestión, que es el perro, pertenece a mi amigo, ¿ok? Por lo tanto, contestamos exitosamente la pregunta, este perro es de mi amigo, ¿ok? 这个狗是我朋友的, ¿ok? ¿Por qué? Porque la partícula de pertenencia está modificando, ¿sí? Está indicando la pertenencia hacia mi amigo, ¿ok? Entonces, bastante ojo en no confundir esta regla, esta excepción gramatical que nos permite eliminar la primera partícula de pertenencia, ¿ok? La primera la podemos eliminar, la segunda no, porque entonces cambia completamente, tal y como se vio acá, el significado de la oración. Acá eliminé por completo las dos y entonces nunca indiqué ninguna pertenencia. Si se dan cuenta acá, nunca indiqué ninguna pertenencia. Entonces no se sabe, por lo tanto, que el perro es de mi amigo, sino que lo que estoy diciendo, el perro es mi amigo, ¿ok?
Bastante ojo entonces con esto, por favor, ¿ok? Vamos ahora entonces con un recordatorio realmente de que siempre tomen en cuenta que no solo podemos indicar la pertenencia con wo, que es yo, sino que esta regla también se puede aplicar a ta. Sabemos que este es ella, cambia aquí un poquito el carácter en los primeros trazos. Acá este otro ta significa él. Podemos ver la diferencia en los primeros trazos. Woman, ni men y todo el resto de los pronombres personales. ¿Ok? Entonces, no únicamente voy a poder decir es de mi mamá, es de mi amigo, es de mi hermano, sino que también puedo decir es de su mamá, que sería ta mama, de. Es decir, la excepción que me permitía eliminar la primera partícula de pertenencia, como lo pueden ver acá, ¿sí? También la puedo aplicar con otros pronombres personales que no sean wo, como lo podemos ver acá. Ta mama de, ¿ok? Ta mama de, ¿ok? Entonces, de su mamá. Y debido a que el pronombre personal es ta, entonces sabemos que estamos hablando a la mamá, o respecto, perdón, a la mamá de él, ¿ok? Entonces, esto sería en segunda persona. Entonces, se los digo por favor porque en el cuadro que les dejé de tarea van a notar que no únicamente va a ser de mi mamá o de mi hermano, sino que en algunas ocasiones les voy a indicar de su mamá, de su hermano, de su amigo, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso. Vamos ahora entonces a la opción de respuesta número 2, ¿ok? Esta opción la puedo usar con el mismo formato de pregunta. La pregunta no cambia en nada. La pregunta me sirve tanto para la opción 1 como para la opción 2, ¿ok? La pregunta no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma en que estoy dando la respuesta. Entonces, para esta, tengo acá el adjetivo demostrativo. Nuevamente, si se dan cuenta, esto todo es lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Acá nos vamos a enfocar en esta última parte de la respuesta, en la última parte del predicado, ¿ok? Entonces, acá viene igual. 这个汽车是他朋友的. ¿Okay? ¿Y qué está sucediendo acá? Estoy haciendo uso de la regla de excepción, eso es lo primero. Y lo segundo es que estoy indicando de quién es el amigo, de quién es la tía, ¿ok? Si se recuerdan, en la opción número 1 de respuesta no habíamos indicado, solo habíamos indicado pertenece al amigo o pertenece a la tía, ¿sí? Pero en ningún momento habíamos indicado que la tía era mi tía o que el amigo era de ella, ¿ok? Esto es lo único que está cambiando en esta opción de respuesta número 2, que aquí estoy indicando entonces a quién es que pertenece el amigo, a quién es que pertenece la tía. Leamos entonces, 这个汽车是他朋友的, ¿ok? Este automóvil es de su, es decir, de la amiga, por tan chistoso, tan incorrecto gramaticalmente que se escucha en español, pero realmente lo que estamos diciendo entonces es, pertenece al amigo de ella, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver acá? ¿Por qué no coloqué la partícula de pertenencia también acá? Gracias a la regla que dice que cuando tengo dos partículas de pertenencia, puedo eliminar la primera. Vamos al segundo ejemplo. 那个钱包是我阿姨的. ¿Ok? Esa billetera es de mi tía. ¿Ok? Realmente, entonces, acá, esto, si no estuviéramos aplicando la regla, me estaría quedando de esta forma, ¿sí? 我的阿姨的, ¿ok? Pero gracias a la regla, entonces, yo ya sé que este de lo puedo eliminar y por lo tanto, entonces, me queda solo así, ¿ok?
Vuelvo a aclararlo entonces, ¿cuál es la diferencia entre la opción 1 y la opción 2? Que en la opción 1 yo había mencionado del amigo o del hermano, por ejemplo, ¿sí? Ese auto es del hermano o ese auto es mío, ¿sí? En esta opción número 2, como se pueden dar cuenta, estoy indicando pertenece al amigo, ¿sí? Pero más específicamente estoy diciendo pertenece al amigo de ella, ¿ok? Estoy diciendo ese amigo de quien es el auto es amigo de ella, ¿sí? ¿De quién es la billetera? Esa billetera es de la tía, pero aún más específico, la tía, ¿de quién es tía? Es mi tía, ¿ok? Y siempre, por favor, recuérdense de utilizar la partícula de pertenencia de último, porque si quitamos esto, ahorita creo que hasta risa tal vez les va a dar. Si elimino esta partícula de pertenencia acá al final, lo que estoy diciendo es esa billetera, 那个钱包是我阿姨. Esa billetera es mi tía, ¿ok? La billetera no es mi tía, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? La billetera es de mi tía. Y para eso me sirve acá entonces el indicador de pertenencia, ¿ok? Acá igualmente, ¿verdad? Elimino la partícula de pertenencia y cambia entonces por completo el sentido de la oración, tanto así que no tiene significado, ¿verdad? 这个汽车是他朋友. Ese carro es su amigo, ¿ok? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque eliminé la partícula de pertenencia. Entonces, debo colocar la partícula de pertenencia para indicar que ese automóvil pertenece al amigo de ella, ¿ok? Vamos entonces ahora un poquito con la tarea. Esta es la última tarea que tenemos ya. Las felicito bastante. Realmente me he asombrado cómo ustedes han logrado absorber por completo todos los temas gramaticales a pesar de las circunstancias. En sus tareas se ve reflejado que han estado prestando atención a su guía, todas las indicaciones. Realmente las felicito, es la última tarea que tenemos. Entonces, en tu cuaderno escribe 15 preguntas y 15 respuestas en base al siguiente cuadro. Entonces, yo les envié en su guía, tienen ustedes también un cuadro y ahí les indicaba que debían guiarse por la fila principal para saber qué tipo de pregunta y qué tipo de respuesta iban a dar. Entonces, realmente el cuadro no era que lo tuvieran que llenar. Las preguntas y las respuestas las van a trabajar en su cuaderno. El cuadro para lo que les sirve, es para guiarles sobre qué tipo de pregunta van a hacer y qué tipo de respuesta van a dar. Ahorita se los voy a explicar más claro. En el cuadro ustedes van a notar que tienen adjetivo demostrativo, les indica qué objeto también, a quién pertenece ese objeto y qué tipo de conjugación van a hacer. Si estuviéramos tomando estos elementos, por decirlo así, esto también lo llevan explicado en su guía, entonces la pregunta nos debería de quedar acá. Así, perdón. ¿Qué adjetivo demostrativo van a usar para la pregunta? Naga. ¿Qué objeto? En este caso era bijipen, que es cuaderno. ¿A quién pertenece el cuaderno? Va a pertenecer a Didi, ¿ok? Al hermano menor. Pero ojo con algo. En tipo de conjugación les especifico a quién va a pertenecer este hermano menor, porque podría pertenecer a mí, es decir, mi hermano menor podría pertenecer a ella, el hermano menor de ella, o en este caso, en el ejemplo, pertenece a él. Por lo tanto, sabemos que va a ser ta con este carácter. La pregunta, entonces, ya sabíamos que era con este adjetivo demostrativo, 那个笔记本是谁的? ¿De quién es ese cuaderno? Y la respuesta, por lo tanto, tenía que ser ese cuaderno es del hermano de él, ¿ok? No de mi hermano ni
de nuestro hermano, sino que del hermano de él. Yo sé que en español se escucha un poquito rara la respuesta, pero es para que nos ayude a comprender cómo debería de quedar entonces en idioma mandarín. La respuesta, por lo tanto, 那个, ¿sí? 那个笔记本, ¿sí? Sure, no nos olvidemos del verbo, ¿verdad? Recordémonos que el verbo es como la goma que me ayuda a unir el sujeto con el predicado, ¿sí? Sure, 他弟弟的, 他, porque es de él, del hermano de él, del hermano menor de él. Y acá, como se pueden dar cuenta, aplicamos la excepción gramatical que me permite eliminar la primera partícula de pertenencia. Es decir, que no tengo que hacer doble uso de la partícula de pertenencia, sino que puedo omitir la primera. Vamos acá entonces con algunos otros ejemplos de la tarea, perdón. Y acá entonces van a lograr ver la fila donde les decía, ustedes ahí tienen indicado el inciso que es el adjetivo demostrativo que pueden utilizar, ya sea 那个 o 这个, el objeto, es decir, de quién van a estar preguntando en la oración, sería el sujeto, ¿verdad? A quién va a pertenecer y qué tipo de conjugación va a ser. Si hubiéramos tomado entonces el ejemplo de la tarea, esto quedaría así en el cuadro. 那个笔记本弟弟de él, ¿verdad? Que ya sabemos que era 他, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso. Si yo cambio el orden de estos dos, es decir, si cambio Didi para acá a tipo de conjugación y de él para acá, la oración me queda al revés. Sí, estoy diciendo que es del hermano, perdón, de él del hermano menor, ¿ok? No tiene nada de sentido. Entonces, bastante ojo con eso, ¿ok? Entonces, acá voy con un segundo ejemplo de su tarea. Este es el primer inciso de su tarea, ¿ok? Por eso acá le puse ejemplo porque era el ejemplo de la tarea. Pero esto sí ya es directamente el cuadro que ustedes tienen indicado para la tarea 8. ¿Qué adjetivo demostrativo? Entonces ustedes ya saben que este es el que van a usar en la pregunta. ¿Sobre quién van a hacer la pregunta? 杯子, sobre una taza, ¿ok? ¿A quién va a pertenecer esta taza? Va a pertenecer a 我, ¿ok? Va a pertenecer a mí. Pero ojo con algo. Yo solo acá les puse a quién pertenece. No les puse la conjugación con la partícula de, ¿ok? Entonces ustedes no se deben olvidar que ya en su oración deben incluir la partícula de. Es decir, 这个杯子是谁的? ¿De quién es esta taza? Y la respuesta sería 这个杯子是我的. ¿Ok? Ojo con esa partícula de pertenencia. El tipo de conjugación solo va a ser mi, ¿ok? No vamos a incluir a nadie más en esta oración. Podríamos decir que este es como el formato del tipo de respuesta en la opción 1. Voy con otro inciso. Este es el inciso 3, ¿ok? 那个房子最好的朋友 es de mí, ¿ok? Entonces, ¿a quién va a pertenecer la casa? 房子. ¿A quién va a pertenecer esa casa? Va a pertenecer a 最好的朋友, a el mejor amigo. Pero, ¿qué tipo de conjugación le voy a dar? No es el mejor amigo de a saber quién. Es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Recordémonos que en mandarín no hay diferencia en el uso de las palabras de si es femenino, o masculino, ¿verdad? Entonces, 最好的朋友 puede significar mejor amigo o mejor amiga, ¿ok? Entonces, pero ojo, ¿verdad? Que en la conjugación les estoy indicando que esa mejor amiga es mi mejor amiga. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración en su tarea? Sería 那个房子是我最好的朋友, ¿ok? Ojo con ese 我 que incluí,
porque nuevamente, ¿verdad? La mejor amiga es mi mejor amiga. Entonces, debo incluirle acá el wo, ¿ok? Y al final la partícula de pertenencia, ¿ok? Si no incluyo esa partícula de pertenencia acá al final, lo que voy a estar diciendo es que esa casa es mi mejor amiga, ¿ok? Y no es así. La casa es de mi mejor amiga, ¿ok? Vamos con otro inciso que ustedes tienen en su cuadro. En su cuadro ustedes obviamente tienen más incisos porque son todos los que van a necesitar para hacer las 15 preguntas y las 15 respuestas, ¿verdad? Entonces yo acá solo les estoy dando una guía para que ustedes más o menos ya sepan cómo ir haciendo su cuadro. Entonces, mejor dicho, cómo ir haciendo sus preguntas y sus respuestas en cuanto a su cuadro. Entonces, 8. Naka. Y acá tenemos 모토차, que como ustedes, si lo escuchan así con bastante atención, hasta se parece la pronunciación a la palabra como la decimos en español, ¿verdad? 모토차, ¿ok? Moto. Y acá entonces pertenece waipo y acá del, pero sin utilizar mi, ¿ok? No estoy especificando que es mío. Entonces, podríamos decir que aquí voy a estar utilizando la opción número 1, ¿ok? El formato de la opción número 1, no el formato de la opción número 2, ¿ok? Entonces, acá también se tienen que recordar que debemos siempre colocar la partícula de pertenencia de al final para indicar que está perteneciendo a esta persona, ¿ok? No se nos olvide eso, ¿ok? Vamos ahora con el inciso número 12. Y, perdón, se me había olvidado mencionarles algo. Recuerden que no únicamente vamos a estar utilizando pronombres personales, tal y como lo pueden ver ustedes acá en este cuadro que les di para la tarea, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues en algunos casos sí estamos utilizando wo, ¿ok? Pero en estos casos sí, este vocabulario es el vocabulario 2.1, que también está en la guía de adecuación curricular número 4, ¿ok? Entonces, ahí tenían ustedes amigos y familiares, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso, por favor. Siempre les recomiendo que refresquen ese vocabulario por si no se recuerdan qué es lo que significaba cada uno de estos caracteres, ¿ok? Entonces, acá nuevamente, ¿verdad? Tenemos esta palabra, laokong, que significa esposo, como bien podrán recordar. Y entonces, pero no estamos diciendo, voy a empezar desde acá, ¿verdad? Naka, que sería el adjetivo demostrativo que van a utilizar. Yusan, que significa sombría. Y laokong, esposo. Pero ojo con algo. A diferencia de acá, yo les indiqué en este inciso que era sin utilizar mi, ¿ok? A diferencia, en este, sí estamos indicando de quién es el esposo. El esposo es de ella, ¿ok? El esposo de ella. ¿A quién pertenece esa sombría? Pertenece al esposo de ella, ¿ok? Entonces, esta oración nos quedaría 나가 이산是她老公的, ¿ok? Esa sombría es del esposo de ella. Y ojo, nuevamente, ¿verdad? No se les olvide colocar la partícula de pertenencia acá. ¿Cuál fue? Yo creo que aquí logran ver bastante bien el contraste. Aquí en esta segunda les dije que sin utilizar mi, ¿ok? Entonces, ¿de quién es esa moto? La moto es del abuelo, ¿verdad? Del waipo, ¿ok? Del abuelo. Pero en ningún momento dije que era mi abuelo. Es del abuelo, ¿sí? De algún abuelo, pero no dije, no especifiqué que es de mi abuelo. Por eso fue que esta oración
por eso es, que esta oración solo nos va a quedar como 那个摩托车是外婆的, ¿ok? Con su partícula de pertenencia. Esa moto es del abuelo, pero en ningún momento especifiqué que era de mi abuelo. A diferencia, en esta, por ejemplo, sí había especificado que era de mi mejor amigo, ¿ok? Y asimismo ustedes van a notar en el resto del cuadro para la tarea que en algunas ocasiones sí les voy a indicar que deben utilizar lo que pertenece a mi mejor amigo o a mi abuelo, por ejemplo, o a mi abuela. Y en otras ocasiones les voy a indicar que es sin utilizar mi, ¿ok? Entonces, bastante ojo con el tipo de conjugación que tienen que hacer. Entonces, con esto ya termino la explicación del tema, la explicación de la tarea. Yo realmente sé que para ustedes tal vez ha sido un método de aprendizaje un poco distinto a lo que hemos estado acostumbradas, pero nuevamente y de todo corazón las quiero felicitar. Yo sé que ustedes han estado poniendo mucho de su parte, yo sé el esfuerzo que ustedes han estado haciendo y realmente es un gran éxito. Yo realmente me siento muy orgullosa cuando puedo ver sus tareas y puedo ver cómo ustedes han ido aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo. Eso me pone bastante contenta. Entonces, con esto ya me despido. Les deseo una muy bonita semana.